Muy buenas noches. Hay alerta entre los padres de familia en Pereira por dos casos de suicidio de estudiantes de un mismo colegio que se presentaron en menos de 48 horas. Al parecer, un extraño pacto movido a través de redes sociales que involucraría a 10 jóvenes sería la causa. Paula, aunque cada caso es distinto, hay que tener presente que los estudios médicos han identificado tanto factores de riesgo como señales de que algo raro puede estar pasando con los adolescentes. Por lo tanto, nosotros evaluamos todo lo que dicen los estudios médicos y lo vamos a analizar con ustedes en unos minutos. Así será, Mauricio. Los bloqueos en el Cauca, Giovanni, continúan. La situación no mejora. ¿Qué es lo más reciente? Lo más reciente es la polémica con el gobernador de Nariño, que para algunos, sobre todo para los gremios del sur del país, se alineó con los indígenas. Sin embargo, él se defiende, dice que está tratando de superar la situación en su departamento, pero la polémica viene porque la minga no es en Nariño, sino en Cauca. Nuevamente se presenta también un caso deplorable en el estadio El Campín de intolerancia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muchos lo dicen y está el tema sobre todo a debate. ¿Fue provocación o fue intolerancia? Al final del partido entre Millonarios y Santa Fe, resulta que una hincha de Santa Fe sacó la bufanda para despedir a su equipo y toda la hinchada que había alrededor de Millonarios se le vino encima. En Red Más analizamos bien este polémico tema. Pero esta noche, no crean que no, también tenemos buenas noticias y esas nos las trae usted. Por fortuna, Paola, vamos a hablar de la moda, que esa nunca incomoda. Pues justamente se acerca el Bogotá Fashion Week del 2 al 4 de abril y en Red Más Noticias tendremos cubrimiento especial de esta gran plataforma de negocios de moda. Vamos ahora con más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Jalón de orejas de Trump al presidente Duque. Dice que están saliendo más drogas de Colombia hacia los Estados Unidos. El ministro de la Defensa responde. O sea que me sorprende esa declaración. Ayuda humanitaria entrará a Venezuela en 15 días, asegura la Cruz Roja. Presidente Duque ratifica compromiso con la libertad de prensa en Colombia durante asamblea de la CIP. Vamos a trabajar de la mano todas las autoridades para esclarecer, para castigar y para prevenir cualquier amenaza a la libertad de prensa. Aumentó desempleo en febrero, revela el DANE, se ubicó en 11.8%. Y en pocos minutos comienza el concierto de Andrés Cepeda al norte de Bogotá. Red Más Noticias habla en exclusiva con el artista. Esto es Red Más Noticias. Bienvenidos, les decimos como siempre gracias por acompañarnos a esta hora y comenzamos con la información. Dos menores se suicidaron en menos de 48 horas en Pereira. Ambos pertenecían al mismo colegio y eran del mismo grado escolar. Autoridades temen que detrás de los suicidios haya habido algún tipo de reto o tendencia en redes sociales. Hay alerta en Pereira ante el caso de dos suicidios de estudiantes de 16 años de un mismo colegio. Las autoridades tratan de establecer si estas muertes obedecen a un juego o reto de internet o si fueron dos hechos aislados. El primer joven que atentó contra su vida lo hizo en las instalaciones del colegio utilizando un gas del salón de química y el segundo lo hizo 12 horas después en su casa. Nos dimos cuenta que hay unas redes sociales, algunos juegos, algunas intervenciones, algunos manejos, de hecho hoy hablábamos de códigos, en donde los mismos adolescentes acuden a ese tipo de lenguaje para poder llevar a cabo algunas actuaciones, posiblemente por llamar la atención, pero en otros casos también complicándose con muchos elementos de base. Según las primeras averiguaciones de las autoridades, las redes sociales y grupos cerrados de comunicación virtual se convierten en el vehículo a través del cual los jóvenes reciben información errónea que los puede inducir a comportamientos autodestructivos. Necesitamos que las familias estén presentes. Creo que es la base fundamental en este proceso. Comunicación asertiva con nuestros hijos. El manejo de valores en nuestra casa. Se activó una mesa entre autoridades municipales y del departamento con una ruta de atención integral de salud mental, con un plan específico para el Colegio Técnico Superior, el cual será ampliado a todos los colegios de Risaralda. Según la Secretaría de Salud de Pereira, en lo que va corrido este año se han reportado 61 intentos de suicidio en toda la ciudad, de los cuales 46 han sido menores entre 11 y 17 años. 3 casos se consumaron. Este caso es muy delicado. Las autoridades solo en el último mes han rastreado y cerrado 20 páginas que estaban dedicadas a incitar a nuestros niños al suicidio.
Los retos virales por internet que terminan siendo juegos mortales tienen en alerta a la policía colombiana. Nosotros estamos trabajando a través del Centro Cibernético C4 de la Policía Nacional con todas nuestras capacidades para precisamente detectar aquellos lugares, direcciones IP, blogs que estén promocionando todo el tipo de retos que inducen a que los menores de edad se autolesionen. El riesgo es tan alto que en un mes las autoridades llegan a deshabilitar casi que un portal web con este tipo de contenido al día. El mes pasado cerramos más de 20 páginas por coordinación directamente con los portales web y con redes sociales. Muchas de ellas son del exterior. Tenemos desde países como Chile, México e incluso desde Oriente. Y le piden a los padres estar alertas con sus hijos. Es importante el control parental para que podamos establecer con quién hablan nuestros hijos. Los ciberdelincuentes ingresan a Wi-Fi gratuitos para evitar el control de las autoridades, según la policía. Mauricio, qué difícil esto, porque no es la primera vez que casos como estos se presentan, no es la primera vez que ante estos hechos pues empezamos a reflexionar acerca del manejo que se debe dar a las redes sociales, a toda la información que se encuentra en internet, que así como es una bendición, pues también es un peligro si no se maneja bien. Y no es la primera vez que uno hace el llamado a que se haga ese manejo con el acompañamiento de unos padres que lastimosamente están cada vez más ausentes por el ritmo de vida que hoy llevamos. Es dolorosísimo y hay que decirlo, absolutamente angustiante lo que conocemos hoy de lo que sucedió en Pereira. Paula, déjeme arrancar el comentario por una obviedad, pero que es un punto de partida central. El afecto que un niño en su proceso de formación, acuérdense que la adolescencia es una edad de tránsito terrible, una edad de tránsito en la que las personas empiezan a sentir cambios físicos, cambios emocionales, la atracción por el sexo opuesto, pero a la vez el temor a ser rechazado, unas nuevas ideas, una nueva manera de entender el mundo, la necesidad de ser aceptado, pero a la vez que lo dejen solo para lograr identificar su individualidad. Todos esos cambios en un adolescente lo hacen una edad supremamente vulnerable. Para lidiar con esa vulnerabilidad, lo más importante es tener apoyo familiar, apoyo social, apoyo de la colectividad y aceptación, lazos afectivos con la colectividad. Como dice Paula, lamentablemente, hoy en día es muy difícil encontrar ese apoyo. Les voy a dar dos datos para no llenar de muchas más cosas la realidad colombiana. La realidad colombiana. Hace unos 7 años más o menos, UNICEF sacó un estudio que es escalofriante. De cada 2 niños que nacen en Colombia, 1 es no deseado. 1 no fue planeado por sus padres, 1 se vino antes de tiempo, fue un embarazo que no estaba planeado, llegó de repente a un hogar que no estaba adecuadamente consolidado. El 50% de los niños, no inventado por mí ni por UNICEF, que más o menos tiene una calidad institucional para lograr esas cifras, no llegó en las condiciones adecuadas. Por lo tanto, uno puede empezar a pensar lo que significa para esa cantidad de niños crecer sin el adecuado soporte afectivo y sin los adecuados lazos. Pero además de eso, el otro dato relevante, según el DANE, según el censo, más o menos el 30% de los hogares colombianos tienen como cabeza de familia una mujer sola. La tercera parte de los hogares, o porque le mataron al marido, o porque quedó embarazada soltera, o porque el marido se fue, etcétera, etcétera. Esa mujer tiene que mantener el hogar, y para mantener el hogar tiene que irse a trabajar, y para irse a trabajar deja solos a sus hijos, o los deja con la vecina, o los deja en un hogar comunitario, etcétera, etcétera. Los lazos afectivos en Colombia son terriblemente débiles, por lo tanto, somos caldo de cultivo para cosas complicadas. Tengan presente ustedes en sus casas, por favor, cada caso es distinto. Aquí no somos expertos, aquí no estamos pretendiendo tener absoluta certeza sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Pero el aparataje que ha brindado la medicina, el aparataje que ha brindado la investigación, el aparataje que ha brindado la revisión de estadísticas le permite a uno decir un par de cosas para que ustedes las tengan presentes. Factores de riesgo en niños que tengan o comportamiento adictivo a drogas o comportamiento adictivo al alcohol, o que tengan en sus antecedentes familiares comportamientos adictivos a drogas o alcohol. Primer elemento clave. Segundo, personalidades muy impulsivas en los jovencitos o en los adolescentes son otro factor de riesgo al que hay que pararle bolas. Tercero, que haya choques familiares drásticos o un divorcio, o una ruptura afectiva, o un rechazo afectivo, o una ruptura con un grupo de amigos, o bullying en el colegio. Todos esos choques afectivos también juegan un papel importante. Y tengan ustedes presente que si bien la presencia de esos factores no necesariamente hace que el niño que ustedes tienen enfrente, que tienen en su casa, su hijo, que reúna esas características, necesariamente sea una potencial víctima, sí es necesario pararle bolas. Y lo más importante de todo, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Si yo he ignorado afectivamente
negativamente a mi hijo o a la persona con la que vivo o a mi sobrino o aquel que tuve que proteger durante la vida, lo he ignorado sistemáticamente durante 14 años, no voy a lograr ese contacto de la noche a la mañana y mucho menos de manera autoritaria. Présteme el celular, déjeme ver ese diario, usted qué es lo que está haciendo aquí o allá. Los lazos se tienden lentamente, los lazos se tienden con cariño, con afecto. Y eso lo que requiere es un trabajo lento de la sociedad. Por favor, párenle bolas a sus hijos y a los muchachos que tengan cerca. Giovanni, usted que es el padre de familia, el único padre de familia de la mesa por demás, ¿qué tan fácil o difícil es lograr esa comunión de lo que aquí estamos hablando? De estar atento a los hijos, pero también llevar un ritmo de vida de trabajo que es complicadísimo, donde papá y mamá trabajan cuando está la pareja unida, como dice Mauricio, porque es cierto, las estadísticas es que muchas madres solteras y ahí la cosa se complica. ¿Cómo se logra eso? Pues fácil, dedicando el tiempo libre a los niños y volver a lo simple. Mi esposa, que es una mujer sabia, me dijo: cero tecnología, cuando estemos con los niños volvamos al parque, volvamos a hablar, volvamos a los libros, volvamos a cosas que nos integren como familia. Y hay que tomar decisiones, tiempo para el trabajo y el resto de tiempo para la familia, porque para eso es uno papá. Priorizar entonces a los hijos. Bien, interesante hablar también este tema desde la experiencia. Seguimos con más noticias. A 4 personas muertas ascendió el número de víctimas tras un accidente en Titiribí, en donde varios menores resultaron afectados. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el siniestro pudo haber sido ocasionado por un microsueño. Tras su comparecencia ante un juez, el conductor no se allanó a los cargos de homicidio y lesiones personales y fue dejado en libertad condicional. Pasada la 1 de la tarde, este vehículo impactó a un grupo de 8 personas entre estudiantes y madres que estaban a la espera de un bus en el sector de la vereda Albania del municipio de Titiribí, suroeste de Antioquia. 4 personas resultaron muertas por los impactos del choque. Muy triste porque son vecinos. 3 niños sobrevivieron al siniestro vial y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital de Antioquia. En la clínica del Rosario se encuentra uno de los afectados con pronóstico reservado de salud. Las autoridades realizaron el peritaje en la zona y recolectaron las pruebas del siniestro. Dentro de la hipótesis manejan que es un posible error humano. Los papeles del vehículo están en regla y el conductor no tenía síntomas de alcoholemia. La policía especializada en investigación criminal de este tipo de accidentes está aportando todas las pruebas para que la Fiscalía General de la Nación tome una decisión y podamos darle un parte a las familias cuáles fueron las causas de este siniestro. El conductor, un hombre de 50 años, compareció ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio en el municipio de Titiribí. La Fiscalía de los Estados Unidos destaparon un escándalo de grandes dimensiones en la DIAN de Buenaventura. 2 funcionarios fueron capturados porque los encontraron con numerosas y millonarias propiedades, entre ellas un Lamborghini. Vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas que no han podido ser justificadas. El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la DIAN, así como otro funcionario adscrito a la misma dependencia, presuntamente habrían abusado de sus cargos para manipular contenedores, así como para también permitir el paso de otros sin control a territorio nacional. Habrían recibido millonarias sumas de dinero que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada. En la investigación llamó la atención que la hija y esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida de comodidades. Por ejemplo, su hija asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo. Además, sería la propietaria de un vehículo Lamborghini y una camioneta Porsche Cayenne. El rastreo financiero evidenció que por el vehículo Lamborghini de color rojo en la ciudad de Miami se habría pagado algo más de $300.000, es decir, una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos colombianos, y que supuestamente habrían estado justificados con la venta de inmuebles en el Valle del Cauca. Las 5 personas capturadas responderán por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El bloqueo de la vía panamericana en el Cauca agudiza la crisis en el departamento de Nariño, donde a diario se pierden cerca de 5.000 millones de pesos. El gobernador de ese departamento, Camilo Romero, aseguró que el presidente se debe reunir con los indígenas y buscar una salida a esta situación. Un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que se reúna con los indígenas del Cauca, realizó el gobernador de Nariño, quien aseguró que las prepotencias se imponen sobre las necesidades del pueblo. Esperaba una respuesta del presidente Iván Duque en el sentido de poner una fecha y hora,
que le permita el desbloqueo de la vía panamericana al pueblo del departamento de Nariño. Eso no se ha dado. Los 18 días de bloqueo dejan afectaciones cercanas a los 5.000 millones de pesos diarios en el departamento, según reporte de la Cámara de Comercio de Pasto. Hoy tenemos dificultad en todos los sectores, por supuesto gremios y empresarios, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano del común ya tiene afectaciones. No hay familia que no esté afectada. Mientras los días pasan y el bloqueo persiste, la situación se agudiza en Pasto. Hoy no se consigue GLP en cilindros. La existencia de oxígeno en clínicas y hospitales no es superior a los 5 días, mientras que el combustible llega a cuentagotas por el puerto de Tumaco, única vía por donde se está abasteciendo el departamento de Nariño. Bueno, pues dice Mauricio, el gobernador de Nariño, el señor Camilo Romero, que él no es que se esté poniendo del lado de los indígenas, ni mucho menos, sino que lo que él está buscando es que se dé una solución rápida y de la mejor manera posible a esta situación que la verdad se está extendiendo más de lo que todos pensábamos. Pero Mauricio, no sé, ¿no mandaría un mal mensaje que el presidente, este presidente y otro presidente, acudiese a un lugar donde hay una rebeldía tal, donde hay una violencia como la que estamos viendo, y no mandaría un mensaje como de que las vías de hecho son la forma en la que Colombia se elevan los pedidos? Paula, arranquemos por lo importante. Lo importante es que este bloqueo de la carretera panamericana ya va a cumplir prácticamente 3 semanas. Y aparentemente va a mantenerse. Hemos dicho en este noticiero, en nuestros análisis, que los indígenas han estado preparando este bloqueo desde hace varios meses. Sí, hay algunas personas que dicen que llevan 1 año preparándolo, estudiando lo que han venido haciendo. Y hemos dicho también que esto se puede unir a otras protestas que van a venir después de Semana Santa, los cafeteros, la CUT, FECODE, la Marcha Patriótica. Es posible que los cocaleros que no ven satisfechas las promesas que les hicieron para financiar la sustitución de cultivos, es posible que los camioneros que se van a quejar ante los decretos que van a acabar con la chatarrización. Eso significa un problema monumental para el país, un problema de gobernabilidad monumental para la administración Duque y, por supuesto, un problema para todos los que sufren las consecuencias inmediatas, que son los que están en las regiones circundantes, y también las consecuencias mediatas, que son todo el resto del país. Ese es el eje de esta discusión, para no desviarnos. Sin embargo, como hemos ido cubriendo distintos aspectos a lo largo de los días de este tema, hoy nos concentramos en la reacción y las declaraciones del gobernador de Nariño. Hay que reconocer que Nariño es uno de los departamentos más perjudicados. Nariño, Cauca, Huila y Valle, los departamentos más perjudicados. Hay que reconocer además que Nariño tiene unos problemas inmensos desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas, de competitividad. Tiene un par de kilómetros de doble calzada, tiene un problema monumental en Tumaco, porque así como no hay infraestructura para sacar adecuadamente la producción por el Pacífico, que sería monumental para poder desarrollar el departamento, sí hay infraestructura y capacidad para sacar todo el narcotráfico, un corredor del narcotráfico con todos los problemas que conlleva. Es decir, no es fácil vivir en Nariño hoy en día, no es fácil ser gobernador de Nariño hoy en día. Dicho todo lo anterior, creo yo que al gobernador se le van un poco las luces cuando dice en su declaración original algo parecido a lo que voy a decir parafraseando. Aquí las opciones son o diálogo o masacre, y tendríamos que lamentar tanto las víctimas de los indígenas como las víctimas de la fuerza pública. Es decir, no deja opción distinta a que hay que sentarse a dialogar. Cuando horas después se le preguntan, Red Más Noticias y otros medios, que aclare su posición, dice 3 cosas. El presidente tiene que ir, número 1, tiene que haber diálogo efectivo, número 2, y es necesario que se haga un recuento de los incumplimientos del Estado con los indígenas, número 3. En ninguna parte dice que los derechos a la protesta que tiene toda la población colombiana llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, incluido el no bloquear una carretera, no por ganas de fregar, sino porque están aislando por completo desde el punto de vista económico una zona muy importante del país y están dejando sin recursos a una inmensa cantidad de la población. Creo que se le van las luces al gobernador, que tiene todas las razones para pelear por su región y para tratar de resolver problemas, pero no para decir que la protesta social está por encima de los derechos de todos los colombianos. ¿Se le fueron las luces, Mauricio, o empezó a hacer política? Como tantas otras personas que se han ido colgando de este árbol tratando de hacer política. Cada cual tiene su posición política en Colombia y muchos han ido apareciendo día tras día, tras día, tras día. Él por lo menos tiene la virtud o el atenuante de que no solamente hace política y se devuelve para Bogotá, como tantos otros candidatos de la izquierda o precandidatos de la izquierda o políticos de la izquierda, sino que se queda ya lidiando con buena parte de los problemas. Yo me pregunto qué pensará el gobernador del Cauca, que es el que tiene la minga en su departamento. Algo insolidario, ¿no?
Jalón de orejas al presidente Duque de su homólogo Donald Trump. El mandatario aseguró que ahora están saliendo más drogas de Colombia hacia los Estados Unidos. Trump hizo las declaraciones en Florida mientras hablaba de la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador. El jefe de Estado dijo que Duque era una gran persona, pero que lo recibió en la Casa Blanca con todo el afecto y solidaridad, pero lo criticó por no frenar el tráfico de drogas de manera más efectiva. Y sorprendido, así se declaró el gobierno colombiano ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya Giovanni nos contaba sobre la lucha antidrogas, pues según asegura Colombia está haciendo todos los esfuerzos para enfrentar este fenómeno. No, yo pienso que el presidente Donald Trump en la reunión que tuvo con el presidente Duque, en la cual yo estuve presente, afirmó que lo que veía era colaboración por parte del gobierno colombiano. Y ayer en un informe que entrega la Secretaría de Estado, así lo reconoce. O sea que me sorprende esa declaración. La cooperación internacional ha sido y es fundamental para enfrentar eficazmente el problema mundial de las drogas ilícitas. Colombia reitera la importancia y vigencia del principio de responsabilidad común y compartida y en reciprocidad con sus propios esfuerzos, agradece el apoyo de sus socios y aliados y espera el compromiso decidido de todos los estados que son afectados por las distintas manifestaciones del problema mundial de las drogas ilícitas y sus delitos relacionados. La Cruz Roja anunció que en 15 días está en condiciones de distribuir la ayuda humanitaria en Venezuela. El presidente de la Federación Internacional de ese organismo, Francesco Roca, explicó que la Cruz Roja también está dispuesta a distribuir los medicamentos recolectados y almacenados y que están en Brasil y en Colombia, pero eso sí, siempre y cuando esa práctica no sea politizada. Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido. Nosotros contamos que se puede ayudar hasta 650.000 personas en un dado momento. Ese es nuestro objetivo primero. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le hizo un fuerte llamado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, relacionado con la crisis en Venezuela. Y la principal, y esto creo que es muy importante, la principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. El fiscal general denunció que están llegando a Antioquia balas de fabricación venezolana, balas como esta que ustedes están viendo, que son hechas en Venezuela y que al parecer las tienen las fuerzas militares de ese país, han sido encontradas en crímenes que han ocurrido en el departamento de Antioquia. Dice la fiscalía que estructuras al margen de la ley estarían utilizando este material bélico en sus vendetas. Por lo pronto, Néstor Humberto Martínez hizo un llamado a las autoridades venezolanas, vamos a ver si le copian, para que controlen el tráfico ilícito de ese material hacia nuestro país. Tiene como registro el CABIM. El CABIM es la industria militar venezolana y aparece el número de registro de las autoridades y fuerzas de policía de Venezuela. El presidente Duque ratificó su compromiso con la libertad de prensa, aseguró que es necesaria para la defensa de la democracia. En medio de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, el mandatario se comprometió a defender la labor de los comunicadores y periodistas de todo el país. Vamos a trabajar de la mano todas las autoridades para esclarecer, para castigar y para prevenir cualquier amenaza a la libertad de prensa. Para el presidente, aunque hay avances, también hay retos. Pero no es menos cierto que el narcotráfico, que el terrorismo, que los grupos armados ilegales en muchas regiones del país han tratado de seguir perturbando, amenazando a quienes defienden la verdad.
Sin embargo, según el jefe de Estado, para garantizar la libertad de prensa y expresión, el país debe estar a la altura de la evolución, incluso tecnológica. Hoy vimos muchos medios que están presentes acá, que aprovecharon debidamente esa revolución para llegarle a más personas con sus mensajes, con sus análisis. Pero también hemos visto cómo esas transformaciones han llevado muchas veces a que sea la calidad y la forma en la que se procesa la información la que defina cuál es la verdad que recibe el ciudadano. Reiteró que en un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, incluso en las dinámicas de los medios de comunicación, debe haber humanismo. Y yo estoy seguro que cuando se siembra ese humanismo, se le está abriendo también un camino a esos jóvenes para que sigan el camino del periodismo como una carrera, para que sigan el camino de interpretar los sentimientos de la sociedad y plasmarlos en sus letras de molde cuando salen de las imprentas. Para el presidente, la defensa de la libertad de prensa blindará a las democracias de América Latina de caer en las manos de las dictaduras. Y a propósito de esta declaración del presidente, en Cartagena fue instalada la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Durante 3 días estarán presentes directores de medios nacionales e internacionales en foros y conversatorios. Con el fin de defender la libertad de prensa y continuar trabajando de forma comprometida por el periodismo, inició este encuentro que ha congregado alrededor de 300 delegados de todos los países del hemisferio, entre los que se encuentran dueños de medios, periodistas, directivos, editores, entre otros. Podamos tener una mejor visión de lo que está pasando en el hemisferio americano con la prensa, qué está pasando con las libertades. También todo el análisis sobre lo que está sucediendo en Venezuela, el momento coyuntural que es muy específico. Son aproximadamente 20 paneles que se estarán realizando aquí en el marco de este evento, donde se estarán tocando temas como, por ejemplo, la persecución a la oposición en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. Son justamente estos los medios en América Latina los que nos permiten denunciar violaciones a derechos humanos. En este evento se hizo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte del periodista colombiano Nelson Carvajal, que fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. Hablamos de economía. El desempleo en Colombia llegó en febrero a 11.8%, reveló el DANE. Superan un punto porcentual al registrado en el mismo mes del año anterior. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, la migración venezolana se siente cada día más en el campo laboral. En el sector inmobiliario, el comercio, hoteles, restaurantes y en la agricultura se reduce la oferta de trabajo. Las ciudades con mayor tasa de desocupación son Quibdó, Armenia, Cúcuta e Ibagué, de acuerdo con las cifras oficiales. El gobierno fijó en 2.7% del PIB el déficit fiscal para 2019 con el objeto de enfrentar los costos que conlleva la migración venezolana, la cual aumenta los gastos en, oigan esto, 5 billones de pesos al año. Es una decisión temporal que no afecta las metas a mediano plazo, según el ministro de Hacienda. El gobierno analizó con el Comité Consultivo el comportamiento fiscal en 2018, los ciclos de productos básicos como el petróleo y el choque de la economía venezolana. Se decidió entonces flexibilizar la regla fiscal. Es que el ajuste no sea de 3.1 a 2.2, sino de 3.1 a 2.7 del PIB y luego a 2.3 del PIB. El comité reconoce el gran impacto que ha tenido la migración venezolana en las finanzas del país y la necesidad de tomar medidas. Los números a los que se llegan en todos estos estudios sugieren que es de alrededor de 0.5% del PIB. En este momento hay más o menos 1.200.000 venezolanos en Colombia. Según el gobierno, la decisión es coherente y no compromete las metas a mediano plazo. Dado que el choque tiene efectos fiscales temporales, nosotros creemos que no es eficiente reducir el gasto en otras partes. El ministro de Hacienda respondió a quienes aseguran que se trata de endeudamiento hacia el futuro, que la deuda continuará descendiendo. La deuda sigue siendo una deuda que converge hacia unos niveles de mediano plazo
mucho más bajos de lo que están hoy. Analistas del mercado dicen que la tarea del gobierno es explicar bien a las agencias calificadoras para que no modifiquen su opinión sobre el país. El gobierno debería tener una muy buena comunicación con las calificadoras de riesgo, porque históricamente en los últimos 18 meses han señalado que para ellos es supremamente importante el compromiso de pago de las deudas del país. El ministro cree que es una situación coyuntural que ya está suficientemente explicada. Nosotros ni siquiera hemos tenido discusiones con las calificadoras de riesgo. Ellas no son las que definen, digamos, los márgenes o los no márgenes. Ellos simplemente evalúan y toman una decisión. El gobierno asegura que la sostenibilidad de las finanzas públicas no queda comprometida con esta decisión. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.174 pesos con 79 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a 94 centavos. El petróleo de referencia Brent se negoció en $68 con 39 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 1,14% a 1.587 unidades. La cifra del día es la distribución de dividendos de Ecopetrol de 225 pesos por acción. Aumenta 152% frente a 2017. Y Red Más Noticias tendrá cubrimiento especial del Bogotá Fashion Week. Por eso hoy en el set nos acompaña Marta Gracia, directora del sector de moda de la Cámara de Comercio de Bogotá. Marta es administradora de empresas con 15 años de experiencia en el sector comercial y más de 5 años especializada en la industria de la moda. Marta, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias. Hablemos de la Cámara de Comercio de Bogotá respaldando el Bogotá Fashion Week hace 3 años. Y este año se dedican a Tejiendo el Futuro. Hablemos de ese enfoque para este 2019. Gracias. Tejiendo Futuro es el concepto con el que vamos a trabajar a partir de este año y tiene que ver con el reconocimiento de nuestros valores, nuestras raíces, el origen, el respeto por nuestra riqueza cultural y cómo esa riqueza cultural se transforma en creaciones que se vuelven rentables y sostenibles. Marta, en el imaginario colombiano existe la idea que los precursores en cuestiones de moda fue Medellín inicialmente. Después quizás, y yo no soy experto obviamente como constará por la manera como me he visto, pero después en el imaginario apareció Cali y aparece Bogotá en este momento. Y uno dice dos cosas. ¿Por qué se demoró Bogotá como en agarrar engranaje en esta cuestión de moda? Número uno. Y número dos, ¿cómo vamos a hacer valer aquí en la capital que somos prácticamente el 27-28% del PIB nacional está aquí en Bogotá desde este punto de vista de la moda? Pero adicionalmente que el 40% del consumo de moda se hace en Bogotá. 40%. El 46% de la producción industrial se hace en Bogotá. Bogotá ha tenido muchas, iniciativas. Por eso la Cámara de Comercio asume el liderazgo de convertir a Bogotá como una capital internacional de negocios de moda. Y a eso le estamos apostando a través de nuestra plataforma. Y a propósito del tema de la plataforma, esto no solo se trata de una semana, de un trabajo corto, digamos de la próxima semana del Bogotá Fashion Week, sino de todo un año. Y hay además 3 unidades grandes para que todos los diseñadores, todos aquellos que pertenezcan a la industria de la moda, trabajen de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá y mejoren sus producciones, mejoren su marca y por supuesto logren alianzas internacionales para que el negocio crezca. De acuerdo, Bogotá Fashion Week tiene 3 componentes como tú lo comentas. El primero y el más importante es ayudar a estructurar y fortalecer las capacidades de estos empresarios de moda y hacemos un acompañamiento técnico internacional que tiene una inversión de más de 765 horas de acompañamiento especializado. Y adicionalmente, desde nuestra misionalidad, fortalecemos las capacidades empresariales. Preparamos en esta ocasión a nuestros diseñadores mano a mano para que estén listos para cerrar negocios de talla internacional. Marta, a mí tampoco me ayudan con el tema de la moda, pero... No se den tan duro que están churrísimos y súper bien vestidos. A Salas, que sí lo visten desde España. Pero... Marta, tema negocios. ¿Hay rueda de negocios internacional en la Bogotá Fashion Week? Si algo va a tener exitoso este año esta versión, son los negocios. Hicimos un estudio profundo del mercado para poder entender cómo traer esos compradores de nicho. Esto no es un negocio de volúmenes industriales, esto es diseño, esto es valor agregado y vamos a traer de la mano de nuestros aliados institucionales, la Alcaldía Mayor de Bogotá y ProColombia, 30 compradores que vienen por primera vez al país a comprar diseño. Es una apuesta muy interesante para que nuestros diseñadores puedan tener realmente ese match que a veces no resulta tan exitoso en otros espacios y es
quién compra mi producto, pero además quién está dispuesto a pagar el valor agregado. Marta, rápidamente, ¿en qué somos fuertes los colombianos de cara al exterior en materia de moda? Porque desde hace unos años hacia acá se sabía que en temas de ropa interior éramos muy bien catalogados. ¿En qué más? En eso somos muy fuertes, hay mucho potencial en ropa de baño, en ropa interior, ahí digamos está el liderazgo, la ropa de control y por supuesto el diseño. Bogotá es reconocido a nivel internacional por su capacidad creativa. El diseño es lo que tenemos que potenciar. Pues Marta, yo creo que ya estamos listos y agendados completamente, no solo con el Bogotá Fashion Week, sino con el cubrimiento especial en Red Más Noticias. Recordemos entonces las fechas y rápidamente, solo para antojarnos, diseñadores presentes. Vamos a tener invitados internacionales. Nuestra pasarela inaugural estará a cargo de la barranquillera Silvia Cherasi, que desfila por primera vez. Tenemos nuestra invitada de oro, ella abre la pasarela. Tenemos en esta ocasión 14 pasarelas, 2 performances, 21 diseñadores en escena, porque vamos a tener unos colectivos. Tenemos diseñadores de vestuario, diseñadores de calzado, marroquinería y diseñadores de joyería y bisutería. Perfecto, Marta. Entonces la cita es del 2 al 4 de abril en Ágora, Bogotá. Gracias. Los voy a llevar. Muy bien. O sea que sí es cierto, Mauricio. No, o sea están que muy sí es lindos, pero para que sigan viendo más lindos. Para que se embellezcan mucho más, para que cubran de verdad el componente de negocios. Es súper importante. Sin lugar a dudas. Sin duda. Bueno, Carlos, si usted ya nos va a poner en contexto acerca de otro hecho difícil que tuvo lugar ayer en el Estadio del Campín, en medio de este clásico capitalino, al final justamente del partido. Ya nos va a decir usted qué fue lo que sucedió, pero a mí me gustaría invitarlos a ustedes, compañeros, y también a todos los televidentes, a que se queden para el análisis posterior que vamos a hacer con esa pregunta que tengo a mis espaldas y que es la que nos hacemos nosotros aquí. ¿Lo que pasó fue intolerancia o fue provocación? Nárrenos usted la historia. Así es, Paula. ¿Fue intolerancia o fue un acto de provocación? En redes circularon varios videos que recogen cómo al final del partido de ayer, hinchas de Millonarios le insultaban a una aficionada de Santa Fe en la grada occidental. La escena presenta a una hincha de Santa Fe que saca una bufanda en medio de hinchas de Millonarios, en teoría, para despedir a su equipo cuando este se iba al camerino. Su actitud fue rechazada inicialmente por un seguidor de Millonarios que se encontraba detrás de ella. ¡Se murieron para siempre! ¡No existen! Luego, otro hincha rival la increpó. ¡Hijo de p*** de Chevas! ¡Hija de p*** de Chevas! ¡Hija de p***! ¿Qué hubo acá? ¿Provocación de ella o intolerancia de ellos? En un clásico capitalino con localidad de Millonarios no puede salir al final del partido a provocar de esa manera con la bufanda, mientras no estaba haciendo nada, solamente con su camisa de Santa Fe, pero bien que mal es una provocación, no es una justificación para nada. De hecho, deberían aprender a que se debería vivir el fútbol en paz. Yo creo que es un episodio de imprudencia con cara de provocación. Y hay que mirarlo en un contexto más amplio y es en qué estamos. Preciso para este clásico, la petición a todo el mundo era sacámosle a la roja la violencia. Entonces saquémosela bien y celebremos el punto que Santa Fe le saca a Millonarios sin cometer un acto que pudo haber terminado en tragedia. Si no fuera una chica y no fuera en Occidental, estaríamos hablando de otra cosa. No me parece que sea provocación, me parece que es un acto de intolerancia, porque se supone que estamos en una época donde queremos acabar la violencia en el fútbol. Y esto no puede seguir pasando en ningún estadio, y sea el equipo que sea hombre, sea mujer, no puede seguir pasando. Tanto Di Mayor como Millonarios le manifestaron a Red Más Noticias que el caso será investigado por sus respectivos comités de disciplina para tomar medidas la próxima semana. Bueno, os voy a poner un poco más en contexto para entender bien la situación. Al final del partido, esta aficionada saca la bufanda de Santa Fe y despide a su equipo en la salida del campo de esa manera. ¿Cuál es la situación? Que muchos lo han interpretado esto como una provocación, porque no es el lugar, ni la forma, ni el momento para elegir hacer ese tipo de reivindicaciones sobre todo de su equipo. Ahora, la respuesta es totalmente inadecuada y sobre todo desde aquí queremos mandar que hay cero tolerancia con este tipo de casos. Y hay cero tolerancia sobre todo cuando le hemos dicho, sea cual sea la violencia, insulto o lo que sea en los estadios, no deben existir. Y en este caso, aunque una persona siga a su equipo, está en todo su derecho y puede provocar o no. Pero una persona civilizada, cuando ve ese tipo de provocación, lo que va a hacer es seguir de largo. No sé cómo lo vean nuestros compañeros, que sé que están bastante... Nos acabó el argumento. Yo sabe que yo tengo una reflexión interesante que me gustaría compartir con ustedes.
Me preocupa mucho que quieran calificar lo que sucedió allí de acto de provocación, porque creo que al hacerlo, lo que están haciendo es avalando la actitud de quienes atacan a esta mujer y que termina ella, en cierta forma, siendo la culpable. Yo creo que aquí lo que hubo fue claramente un acto de intolerancia. Uno debería poder ponerse la camisa de su equipo y ¿qué? Y no debería pasar nada y esto no debería ser lo que debería provocar. Entonces, como que el tema de que digan que es provocación, me parece que avala a los contrarios, que fueron sin duda muy agresivos. Vea, cada cual tendrá su posición al respecto. Yo creo que en un país civilizado, y ojo que por país civilizado no necesariamente estamos hablando de los países más desarrollados del mundo, porque muchas veces en los países más desarrollados del mundo se ha incubado las aficiones más salvajes del mundo, acordémonos de los hooligans, ni más ni menos, que ya son afortunadamente parte del pasado. En un país civilizado uno tendría que tener el derecho de ponerse en la mitad de una barra del equipo contrario y lucir todas las indumentarias y banderas y bufandas que uno quiera de su propio equipo y no debería pasar nada. No estamos en un país del todo civilizado, no estamos en un país que sea bastante civilizado de hecho, y hemos registrado en este noticiero cómo en el estadio en concreto hay repúblicas independientes literalmente. Ustedes vieron la semana pasada o hace 2 semanas cómo registrábamos que algunas barras de Millonarios ponían unas banderas y no dejaban sentar a nadie, así llevara la boleta diciendo, pero mi número es ahí, y les decían, ábrase, 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 con actitud amenazante. Repúblicas independientes. En el país ideal, en el país por el que propendemos todos, ella tendría que tener no solo el derecho, sino además la libertad alegre de celebrar el empate de su equipo. En este país yo no diría que es un acto de provocación, no es un acto de provocación, pero sí es algo, y recojo la palabra que dijo Mario Villalobos, imprudente, un poco imprudente, rodeada por completo de la barra rival, empezar a celebrar y a despedir a su equipo de esa manera. Por fortuna, así hubo improperios que yo no los justifico de ninguna manera y son totalmente censurables. Por fortuna no hubo algún tipo de agresión física, porque bien la habría podido haber. Aquí, por supuesto, hay un tema de género y demás que por fortuna no pasó a mayores, pero yo creo que una cosa es que no hubo provocación ni tampoco hubo intolerancia, pero sí hubo un acto irresponsable, un acto imprudente. Una imprudencia que hubiera podido costar caro al fútbol profesional colombiano y una imprudencia mayor. Señores de la policía, ¿en dónde estaban? Sí. ¿Por qué no estaban las autoridades ahí? Ahí tenía que haber alguien de la policía, ahí sí, y no como la mayor que sacó a la gente que había comprado su boleta y los puso en otro lado. La acomodadora. Que la acomodadora, que no era, funcionaba como policía, ahí sí tenía que aparecer alguien de la policía para decirle a la señorita o que dejara la provocación o que con su presencia evitara los insultos de quienes estaban agrediendo a esta mujer. Yo creo que también hay un punto y creo que la gente que acude a los estadios tiene que saber contener su rabia. Si este partido al final Millonarios gana, yo creo que tampoco se hubieran respondido de esa manera, o sí. ¿Y de qué manera lo digo? Yo hace 2 años estuve en la final, precisamente que le gana Millonarios a Santa Fe, en campo de Santa Fe, y estando en el estadio rival, yo estoy precisamente cuando marca el gol Henry Rojas, en la parte donde están los familiares de Millonarios, celebran fervientemente, evidentemente, un título, y en el momento en el que se celebran los goles, en la grada occidental, que en teoría es de gente, digamos, de un ingreso económico alto, esa misma gente, que supuestamente es educada, le empezó a tirar botellas y toda clase de objetos a estos familiares. Ahí decimos lo mismo, ¿es provocación o no? En ese momento yo me dirigía a una madre que estaba con su niño al lado y la madre estaba lanzando objetos. Esa es la educación que le está enseñando a un niño. Una madre que enrabietada por el fútbol llega a este tipo de situaciones. Una madre que en cualquier otra situación es muy educada, muy formal. Pero para que la gente comprenda que el fútbol no nos puede llevar a este tipo de estados. Sí, pero el fútbol es un desfogue de la sociedad, Carlos. No se le olvide eso. Sí, es un totalmente. Desfogue, y aquí y en cualquier parte del mundo se van a presentar este tipo de cosas. Seguramente, pero eso no se justifica. Pero no estaría más empezar a trabajar en el manejo de las emociones, ¿no? No podemos justificarnos diciendo, es que eso lo produce el fútbol. Pues no, hay que ver cómo hacemos para que la cosa fluya mejor. Al final es un deporte. En segundos, Andrés Cepeda presentará su show en formato Big Band, donde interpretará boleros como Sabor a mí, O la Soledad, Besos Usados, Tengo Ganas, entre otros. Allí se encuentra Gabriel de las Casas, quien está con el artista justo antes de salir al escenario. Gabriel, buenas noches.
Así es, Paola, estamos en Isla Morada, es al norte de Bogotá, casi llegando a Sopó, en donde esta noche y mañana Andrés Cepeda tendrá una gran presentación, su show de Big Bang. Y precisamente tenemos la oportunidad de estar con Andrés Cepeda en sus camerinos, quien se está preparando para el show de esta noche. Andrés, hola, bienvenido a Red Más. Qué pena venir a molestar por acá. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo va todo? Ya listos para nuestro show de hoy y de mañana. Estamos haciendo un formato que me gusta muchísimo, que tú conoces bien, que se llama Big Band, donde tengo la oportunidad de cantar estos boleros clásicos que escogí para hacer un disco muy especial, pero presentarlos en vivo creo que es algo todavía más bonito, acompañado de una super orquesta de vientos con un sonido tropical delicioso, boleros clásicos, mucho romance en el aire, y hoy y mañana estamos en Isla Morada haciendo este show y después salimos de gira con él. Andrés, ¿hay alguna diferencia entre la preparación o los momentos antes de un show, cuando vas a hacer el show de Andrés Cepeda, o cuando tienes un toque con Poligamia, o cuando es con una banda de 30 músicos en escena? ¿Qué pasa en estos momentos? Pues en todos los casos hay mucha ansiedad, hay mucho nerviosismo, como en este momento precisamente, pero son situaciones muy distintas. No es lo mismo subirse solo con el guitarrista o con la banda o con Poligamia o con esta orquesta grandotota. Son sensaciones que en el escenario se perciben muy distintas. Yo con esta banda siento particularmente que hago como un viaje en el tiempo, como que cambio de época y trato de meterme como en esa película, pero cada momento antes de los shows, de los diferentes formatos, tienen como un sabor distinto, es verdad, aunque todos tienen como esa ansiedad. ¿Esos formatos los piensas por edades o simplemente por puesta en escena? Porque uno en Big Bang ve familia, pero ve muchachos cantando boleros, ve gente joven también. Pues es un poco la intención de haber hecho este álbum y de tener estos shows, que es que yo creo que estas canciones, que son las canciones tan importantes para el repertorio latinoamericano, vale la pena que las sigamos escuchando y que más gente las siga cantando. No solamente mis abuelos y mis papás y yo las canté, quiero que mis hijos y mis nietos también las sigan cantando, y por eso creo que debemos seguirlas grabando y hacer que la gente más joven las conozca. Es bonito ver como en esta noche que tenemos un montón de gente joven que no se imaginaría uno en un concierto de boleros. Eso es algo muy especial. Cuando escribes tus canciones, ¿te imaginabas que tus canciones también se iban a acoplar a un estilo de Big Bang en algún momento? No, para nada. Cuando vinimos a hacer el montaje del show de Big Bang, nos dimos cuenta que había algunas canciones en el repertorio mío de siempre que encajaban en este formato y que sonaba muy bien con la orquesta. Eso fue una casualidad muy afortunada, que algunas de las que más me gustan a mí, algunas de ellas también son boleros, pues tengan la oportunidad de poderse tocar así, y eso es lo que vamos a mostrar esta noche, porque en el disco no está. Pues en el disco no está, en todas las plataformas musicales está, en Claro Música está Andrés Cepeda Big Bang, y vamos a tener una sorpresa más adelante para todos nuestros televidentes aquí en Red Más. Así que, Andrés, nos vemos ahora en el escenario. Claro que sí, Gabriel, muchas gracias. Un abrazo para toda la gente que nos ve a través de Red Más. Chao. Bien, volvemos con ustedes a estudio y continuaremos con este gran especial que tendremos y que estaremos anunciando de lo que será Andrés Cepeda Big Bang esta noche y mañana desde Isla Morada. Gabriel, pues muchísimas gracias, buenas noches para usted. Tremendo vozarrón el de Andrés Cepeda, tremendas letras, así que ahí vamos a estar muy pendientes. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden que los seguimos informando en las emisiones de fin de semana, sábado, domingo a las 8 de la noche con este equipo de trabajo de ustedes. Volvemos a encontrarnos el lunes. Por ahora, que descansen y gracias por su compañía.